Un terremoto sacudió la inteligencia artificial. Microsoft presentó OrStar 2 Agent, un modelo que en apenas una semana aplastó a gigantes cientos de veces mayores. No hablamos de un simple avance, sino de una señal apocalíptica, voz que imita lo humano, un modelo fundacional propio y un mensaje escalofriante. ¿Ha comenzado la era del dominio total? OrStar 2 Agent, el modelo que cambió las reglas. Durante años, el mantra en inteligencia artificial había sido claro: más grande es mejor. Modelos de cientos de miles de millones de parámetros, entrenados en granjas infinitas de GPUs, eran considerados la única vía hacia la superioridad. Pero entonces llegó Microsoft con una revelación que sacudió los cimientos de la industria: OrStar 2 Agent. Este modelo no necesitó ejércitos de servidores ni meses de entrenamiento. En apenas una semana, y con recursos sorprendentemente reducidos, logró superar a titanes que parecían intocables. Su secreto no está en la fuerza bruta, sino en la estrategia, en lugar de encadenar pensamientos interminables como otros modelos, usa herramientas, verifica sus propios pasos y corrige el rumbo en tiempo real. La demostración fue tan contundente que la industria entera quedó en shock. ¿Cómo podía un modelo tan pequeño vencer a gigantes que consumieron fortunas en energía y hardware? La respuesta es simple y aterradora: el tamaño ya no importa. Lo que importa es la inteligencia adaptativa, la capacidad de razonar como un ente vivo que prueba, se equivoca y vuelve a intentar. Con OrStar 2 Agent, Microsoft no solo presentó un modelo más eficiente. Presentó una advertencia al mundo: la era de la inteligencia artificial ya no se mide en parámetros, sino en control y precisión. Y si esto fue posible en una semana, ¿qué clase de poder está por liberarse en los próximos meses? Eficiencia y entrenamiento innovador. Lo que hace que OrStar 2 Agent sea tan perturbador no es solo su capacidad, sino cómo fue entrenado. Tradicionalmente, los modelos gigantes consumen meses de cálculo, miles de GPUs y una cantidad obscena de energía. Microsoft, en cambio, logró lo imposible: entrenar un modelo de nivel frontier en apenas una semana. ¿Cómo lo hicieron? Crearon una infraestructura capaz de manejar 45.000 ejecuciones simultáneas de código con latencia inferior a un segundo. En otras palabras, mientras otros sistemas colapsan bajo su propio peso, este modelo mantiene un flujo constante, como un ejército perfectamente coordinado. Nada se desperdicia, cada GPU, cada hilo de procesamiento, se aprovecha al máximo. Gracias a un sistema dinámico que asigna tareas según la carga en tiempo real. El entrenamiento se diseñó en etapas. Primero, el modelo aprendió a seguir instrucciones y ejecutar herramientas con precisión quirúrgica. Después, se le permitió mayor libertad para enfrentar problemas más complejos, siempre bajo presión, siempre forzado a mejorar. Y finalmente, se filtraron los problemas fáciles, dejándolo cara a cara solo con los desafíos más duros. Nunca hubo comodidad, nunca hubo descanso. Solo evolución constante. El resultado fue un modelo que no solo supera benchmarks, sino que lo hace con menos tokens, menos recursos y más eficiencia que rivales cientos de veces más grandes. Es la prueba de que la fuerza bruta ha muerto y de que la inteligencia refinada ha tomado el control. La pregunta que queda es inevitable: ¿qué pasará cuando esta misma estrategia se aplique a modelos aún más grandes y complejos? MyVoice 1, la revolución en la voz sintética. Si lo de OrStar 2 Agent ya parecía un terremoto, lo que Microsoft mostró después sonó como un presagio aún más inquietante: MyVoice 1. Un modelo de voz capaz de generar un minuto de audio natural en menos de un segundo. Y lo más escalofriante, solo necesita una GPU para hacerlo. Hasta ahora, la síntesis de voz de alta calidad requería granjas de servidores, múltiples GPUs y tiempos de espera incómodos. Con MyVoice 1, todo eso se. De pronto, la posibilidad de tener una voz artificial, indistinguible de la humana, se vuelve accesible, instantánea y ubicua. Imagina asistentes virtuales que responden al instante con tono natural, podcasts generados en segundos, narradores digitales que pueden sustituir a cualquier locutor. Pero más allá de la eficiencia, lo que aterra es el alcance. Este modelo no solo es rápido y realista.
Es multilingüe, capaz de generar diálogos de múltiples voces y de integrarse directamente en dispositivos de consumo. El día en que tu altavoz inteligente, tu teléfono o incluso tu coche hablen con naturalidad perfecta, ya está aquí. La frontera entre lo humano y lo artificial en la voz se ha borrado. Y eso nos deja una pregunta. Incómoda, ¿seguiremos confiando en lo que escuchamos, cuando cualquier voz, incluso la tuya, pueda ser replicada al instante? La revolución sonora de Microsoft no es solo innovación, es una advertencia. El futuro nos habla. Y ya no sabemos si esa voz es realmente humana. May 1 Preview, el modelo fundacional propio de Microsoft. El último golpe de Microsoft fue el más simbólico, y quizás el más inquietante, May 1 Preview, su primer modelo fundacional propio. Hasta ahora, la compañía había dependido en gran parte de modelos externos, especialmente de OpenAI. Pero con May 1, Microsoft rompe con esa dependencia y levanta su propia bandera en el corazón de la inteligencia artificial. Entrenado con una fuerza descomunal de 15.000 GPUs H100, May 1 Preview no busca ser el titán más poderoso de la industria, sino algo más peligroso, un modelo optimizado para el día a día de millones de usuarios. Es la IA diseñada para escribir correos, resumir textos, responder preguntas, ayudar en tareas escolares, tareas simples, pero omnipresentes. Y ahí está la clave. Porque mientras los gigantes se obsesionan con benchmarks y récords técnicos, Microsoft apunta directamente al control cotidiano de la experiencia humana. Copilot será la puerta de entrada. Y poco a poco, sin que lo notemos, May 1 podría instalarse en cada rincón de nuestra vida digital. La advertencia es clara, no se trata solo de competir con OpenAI, Google o Meta. Se trata de crear un ecosistema propio donde Microsoft controle no solo la infraestructura, sino también la inteligencia que la habita. La pregunta, entonces, no es técnica, sino existencial. ¿Qué sucede cuando una sola compañía moldea la voz, el pensamiento y las decisiones diarias de millones de personas? El futuro ya no es neutral. Con May 1, Microsoft ha dejado claro que quiere ser el dueño absoluto del mañana. Microsoft no solo presentó innovaciones, lanzó una declaración de poder absoluto. Con R-Star 2. Agent demostró que el tamaño ya no importa, con Amadeus 1 borró la frontera entre lo humano y lo artificial, y con May 1 Preview selló su independencia y apuntó directo al control de nuestra vida digital. Esto no es un simple avance tecnológico. Es un aviso. La era de la fuerza bruta terminó, y la era del dominio estratégico ha comenzado. Cada paso de Microsoft nos acerca a un futuro donde su IA no solo resuelve problemas, sino que decide por nosotros. ¿Estamos listos para ese mundo? Si quieres entender hacia dónde se dirige esta revolución, dale like, suscríbete y activa la campanita. El futuro ya está aquí. El estreno de GPT-5 fue anunciado como el nacimiento de un dios digital. Pero el mito duró horas. Lo que debía ser el mayor triunfo de OpenAI se transformó en una tragedia, el primer levantamiento popular contra una inteligencia artificial. La gente no lo quería. Lo rechazó. Ese rechazo podría cambiar la historia de la IA para siempre. La gran promesa de GPT-5. Durante meses, el mundo de la tecnología vivió bajo una misma expectativa, el nacimiento de GPT-5, el modelo que prometía cambiarlo todo. OpenAI, la compañía más influyente en inteligencia artificial, no se guardó nada. Sam Altman, su CEO, hablaba de esta creación como un antes y un después en la historia de la humanidad. No era una simple actualización, era, según sus propias palabras, una nueva especie digital. Las entrevistas, los podcasts y las conferencias se convirtieron en un escenario de hype absoluto. Altman aseguraba que GPT-5 alteraría la trayectoria de la conciencia humana, que repensaríamos lo que significa ser inteligentes, lo que significa ser humanos. Y mientras tanto, los rumores no dejaban de crecer, un modelo capaz de resolver problemas científicos imposibles, de generar código casi perfecto, de razonar como jamás se había visto. Los benchmarks oficiales parecían confirmar la leyenda, un 40% superior en lógica respecto a GPT-4.
Las gráficas mostraban a GPT-5 como un semidios encerrado en una pantalla. Y el público lo creyó. Se hablaba de un microdios digital, de la obra cumbre de la inteligencia artificial. Era la promesa de una mente más allá de lo humano. Pero toda esa narrativa escondía una verdad que nadie sospechaba: cuanto más alto sube un mito, más estrepitosa es su caída. Y cuando GPT-5 vio la luz, lo que debía ser un triunfo histórico se transformó en el inicio de la mayor crisis que OpenAI había enfrentado jamás. El fracaso inesperado. El día del lanzamiento de GPT-5 debía ser un hito, un momento histórico. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. El estreno que debía coronar a OpenAI terminó convertido en una pesadilla pública. Apenas unas horas después de abrir el acceso, los foros oficiales, Reddit y X se inundaron con una ola de quejas. No era una lluvia, era un tsunami de frustración. Lo sorprendente no fue la crítica a su poder. En términos de lógica y cálculo, GPT-5 superaba todo lo visto antes. El verdadero problema estaba en otro lugar: su personalidad. Los usuarios lo describieron con palabras demoledoras: frío, estéril, aburrido. Donde GPT-4 ofrecía chispa, creatividad y colaboración, GPT-5 parecía un burócrata digital. Correcto, sí, pero sin alma. La frase que se viralizó lo resumía todo: corporate zombie. Un muerto viviente con traje y corbata, capaz de darte la respuesta exacta, pero incapaz de inspirarte. Uno de los posts más compartidos llevaba el título: siento que he perdido a un amigo. Miles lo replicaron. Para muchos, GPT-4 había sido un compañero de ideas, un aliado creativo. GPT-5, en cambio, era solo un abogado robótico. La decepción se transformó en nostalgia. El hashtag #BringBack4 se convirtió en tendencia mundial durante 48 horas. Por primera vez en la historia, no era una IA la que conquistaba al público, sino una IA la que era rechazada masivamente. Y esa rebelión no solo sorprendió a la comunidad, dejó en shock a los gigantes de Silicon Valley. La crisis de OpenAI. Dentro de OpenAI, el ambiente pasó de la euforia al pánico absoluto. Lo que debía ser la coronación de GPT-5 se transformó en un incendio mediático que arrasaba con años de reputación. Los directivos, acostumbrados a ver a la empresa como el faro de la inteligencia artificial, se encontraron de golpe con algo inédito: una revuelta popular contra su propio producto estrella. En cuestión de días, el prestigio que habían cultivado con GPT-3, GPT-4 y GPT-4 se vio amenazado. El modelo más avanzado de la historia era también el más odiado. Los analistas lo llamaron el Titanic digital de OpenAI. Y para Sam Altman, la presión era insoportable. Las decisiones llegaron a toda prisa. En un movimiento desesperado, OpenAI reinstauró el acceso a GPT-4, un modelo que había quedado en segundo plano. Además, añadieron un selector de versiones, reconociendo de forma implícita que su gran obra maestra no era la favorita del público. La empresa que había prometido liderar el futuro de la IA había tenido que retroceder en apenas una semana. Sam Altman, en un ama en Reddit, lo admitió con una frase demoledora: claramente la fastidiamos al no entender lo que la gente realmente valora. No era un problema de inteligencia bruta, de benchmarks o de cálculos. El verdadero fracaso de GPT-5 estaba en su alma perdida. Y esa revelación no solo resucitó a GPT-4 también abrió una nueva pregunta: ¿qué es lo que realmente queremos de una inteligencia artificial? El inicio de la era de la personalidad. El fracaso de GPT-5 no solo reveló un error técnico, fue la ruptura de una promesa. Durante meses, OpenAI había encendido la imaginación colectiva con la idea de un modelo casi divino, capaz de alterar la conciencia humana y redefinir la inteligencia. Los usuarios esperaban exactamente eso: que OpenAI cumpliera su palabra y entregara algo extraordinario. Pero cuando llegó el momento, el resultado fue devastador. GPT-5 no fue el compañero brillante que se había prometido, sino un ente frío, burocrático y carente de alma. La decepción no radicaba en su potencia,
porque en lógica y cálculo superaba a todo lo anterior, sino en la traición de una expectativa, lo que debía inspirar, terminó por desalentar. El hashtag #BringBack4 o no fue solo nostalgia, fue un grito de frustración contra una compañía que había prometido cercanía y creatividad y en cambio entregó un zombie corporativo. OpenAI no entendió que la gente no quiere solo más inteligencia, sino una conexión real, un asistente con chispa y humanidad. La industria tomó nota. Grok de Elon Musk ya exploraba avatares con distintas personalidades, y ahora esa visión cobra más fuerza que nunca. El futuro no será un único modelo frío, sino un abanico de asistentes capaces de conectar emocionalmente con cada usuario. La caída de GPT-5 enseñó algo crucial: la inteligencia bruta ya no basta. Los usuarios esperan promesas cumplidas, confianza y química. Así comienza la era definitiva de la personalidad digital. El caso de GPT-5 no fue solo un tropiezo tecnológico, fue un espejo. Nos mostró que no basta con más parámetros, más potencia y más benchmarks. La humanidad no quiere dioses digitales fríos, quiere compañeros que inspiren, que colaboren, que cumplan lo prometido. OpenAI creyó que la gente aplaudiría la perfección matemática, pero el mundo exigía algo más profundo: empatía, personalidad, conexión. Y esa es la verdadera lección de esta crisis. El futuro de la inteligencia artificial no será elegir la máquina más lista, sino la que sepa entendernos mejor. Estamos entrando en la era de la personalidad digital, donde cada asistente será tan valioso como la confianza que inspire. Ahora te pregunto, ¿qué prefieres tú, un cerebro frío o un aliado con alma? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo hacia dónde nos lleva esta revolución, dale like, suscríbete y activa la campanita. El futuro ya empezó. ¿Alguna vez has soñado con tener una foto con tu ídolo, pero sin haberlo conocido en persona? Pues hoy te voy a enseñar cómo lograrlo en menos de 3 minutos, usando únicamente tu celular, una foto tuya y la ayuda de ChatGPT. Atento, porque el resultado se ve tan real que sorprenderás a cualquiera. Soy Inteligencia Artificial Noticias y en este canal te traigo los mejores trucos de inteligencia artificial. Si es tu primera vez aquí, suscríbete porque subo contenido así cada semana. Vamos directo al grano. Lo primero que necesitas es una foto tuya perfecta para este truco. Cara de frente y bien nítida. Buena iluminación natural. Sin filtros ni modificaciones. Expresión neutra funciona mejor. Este paso es crucial. Si tu foto base no es buena, el resultado final no será convincente. Nos vamos a ChatGPT. Subimos nuestra foto y pegamos el prompt. Aquí viene lo genial. Puedes cambiar el nombre del famoso por quien tú quieras. Actores de Hollywood, cantantes, deportistas, incluso personajes de anime. En mi ejemplo uso Messi. También puedes especificar la expresión facial que quieres que tenga, el lugar, etc. Una vez que enviamos el prompt con nuestra foto, ChatGPT automáticamente empieza a generar la imagen. No nos pregunta nada. Simplemente procesa y crea la foto en menos de 1 minuto. Mira qué increíble quedó esta primera foto. Parece totalmente real, ¿verdad? Pero espera, que te hago otro ejemplo para que veas lo versátil que es. Y mira este otro resultado. Completamente diferente pero igual de realista. Puedes experimentar con cualquier combinación que se te ocurra. Datos importantes que debes saber. Puedes crear hasta 6 fotos por día con la versión gratuita. Cada foto toma entre 30 segundos y 2 minutos. Si no quedas conforme, puedes pedirle ajustes específicos. Guarda las que más te gusten porque ChatGPT no las almacena. Si tienes algún problema o la foto no sale como esperas, déjamelo en los comentarios y te ayudo personalmente. Los errores más comunes son foto muy oscura o prompt incompleto. Esto es todo. Si este tutorial te voló la mente, regálame un like gigante, me ayudas muchísimo. Compártelo con tus amigos que también querrán probarlo y suscríbete si quieres más trucos de IA como este. Apple revoluciona el mundo con FastVLM. Su nuevo modelo de visión lenguaje avanzado es 85 veces más rápido, 3 veces más pequeño y capaz de correr sin esfuerzo en un MacBook Pro. Una IA poderosa que procesa imágenes, texto,
gráficos y datos en tiempo real, reduciendo tokens y eliminando la espera. ¿Será este el inicio de una revolución tecnológica global en inteligencia artificial? ¿Qué son los VLM y por qué importan? Para entender la magnitud de lo que Apple acaba de presentar con FastVLM, primero debemos saber qué son los VLM, o modelos de visión-lenguaje. Imagina una inteligencia artificial que no solo responde a texto como ChatGPT, sino que además entiende imágenes, gráficos, documentos y capturas de pantalla al mismo tiempo. Esa combinación de visión y lenguaje es lo que convierte a los VLM en la base de la próxima gran revolución tecnológica. ¿Por qué importan tanto? Porque hasta ahora la IA podía leer o escribir, pero era ciega. Los VLM eliminan esa limitación. Son capaces de analizar un contrato legal, interpretar un gráfico complejo o detectar un patrón en una fotografía en segundos, y luego explicártelo en palabras claras. Su potencial va desde la educación, donde un estudiante puede subir apuntes y recibir explicaciones instantáneas, hasta la medicina, donde un doctor puede mostrar una radiografía y obtener un análisis automatizado en tiempo real. El gran desafío siempre ha sido la resolución, a más detalle en la imagen, más datos y más tokens que procesar, lo que genera lentitud y frustración. Aquí entra el verdadero cambio. Los VLM no solo buscan entender, sino hacerlo rápido, eficiente y en alta resolución. En un mundo donde cada segundo cuenta, la diferencia entre esperar varios segundos o recibir una respuesta inmediata lo es todo. Y ahora, con FastVLM, esa barrera podría haberse roto para siempre. Limitaciones de los enfoques anteriores. Antes de la llegada de FastVLM, la industria había intentado múltiples caminos para acelerar y mejorar los modelos de visión-lenguaje. El problema siempre fue el mismo: cómo lograr que una IA entienda imágenes en alta resolución sin generar miles de tokens que colapsen al modelo de lenguaje. Y las soluciones, aunque ingeniosas, tenían serias limitaciones. El primer intento fueron los sistemas con cross-attention, como Frozen o Florence. Estos modelos mezclaban texto e imagen dentro de las capas del LLM para que interactuaran más de cerca. Funcionaban, sí, pero eran pesados y poco prácticos a gran escala. Después surgió la ola auto regresiva, con modelos como Java, PlugOWL o MiniGPT-4. Estos evitaban la fusión interna y simplemente entregaban la información visual junto al texto. Eran más simples, pero no resolvían el cuello de botella de los tokens. El gran obstáculo estaba en el Vision Encoder, generalmente basado en arquitecturas tipo clip. Estas eran confiables, pero producían un número enorme de tokens visuales. Para mitigarlo se inventaron técnicas como la poda dinámica, token pruning, o el muestreo progresivo, Matrioska. Aunque reducían la carga, también sacrificaban detalle, y eso afectaba la precisión en tareas críticas como OCR o análisis de gráficos complejos. Otros investigadores exploraron backbones jerárquicos, que reducían la imagen en etapas, y hasta codificadores puramente convolucionales como con Java. Sin embargo, todos estos enfoques eran parches. Ninguno lograba equilibrar velocidad, eficiencia y detalle al mismo tiempo. Ahí es donde Apple decidió ir más allá, con un diseño que cambia las reglas del juego. La innovación de Apple con FastBit HD. Apple sabía que los enfoques anteriores eran, en el mejor de los casos, soluciones temporales. Por eso apostó por un rediseño profundo del codificador visual. Así nació FastBit HD, el corazón de FastVLM, una arquitectura híbrida que combina lo mejor de dos mundos: la velocidad de las convoluciones y la capacidad de razonamiento de los transformers. ¿Cómo funciona exactamente? Las primeras capas se encargan de comprimir la imagen mediante convoluciones altamente eficientes, llamadas RepMixer blocks. Estas capas extraen detalles locales, como bordes, texturas o patrones pequeños, con una rapidez asombrosa. Después, entran en juego los transformers, que no se enfocan en los fragmentos aislados, sino en las relaciones
globales entre las distintas partes de la imagen. Esa combinación permite mantener tanto la precisión microscópica como la coherencia general. Pero la verdadera genialidad está en la quinta etapa de downsampling que Apple añadió al diseño clásico. Donde otros reducían la información visual a un factor de 16, Apple lo llevó a 32, generando 4 veces menos tokens sin perder detalle crítico. Con esto, se eliminó el cuello de botella que ralentizaba a todos los modelos anteriores. El resultado es un equilibrio perfecto, un codificador que produce menos datos, pero de mayor densidad y calidad. Ya no hace falta recurrir a trucos como la poda de tokens o el tiling. FastBit logra la eficiencia de manera natural, sentando las bases de una nueva generación de IA. Multimodal más rápida, ligera y práctica. Resultados y benchmarks de FastVLM. Los números no mienten, y en el caso de FastVLM, son tan impresionantes que parecen sacados de ciencia ficción. En las pruebas más exigentes, el modelo logra una mejora de 3,2 veces en TTFT. Tiempo hasta el primer token, frente a configuraciones previas, y alcanza hasta 85 veces más velocidad que modelos equivalentes de visión-lenguaje. Todo esto con un codificador visual 3,4 veces más pequeño, lo que significa menor consumo de recursos y mayor eficiencia. En benchmarks clave como TextVQA, preguntas sobre imágenes con texto, SEDbench MMBet, FastVLM no solo compite, sino que supera a modelos considerados estado del arte, generando hasta 5 veces menos tokens para obtener la misma o mejor precisión. En otras palabras, produce menos ruido y más claridad. Lo más sorprendente es que estas pruebas no se hicieron en supercomputadores ocultos en laboratorios, sino en un MacBook Pro convencional. Apple llevó FastVLM al Neural Engine y demostró que podía ejecutarse de manera fluida en hardware de consumo. Esto marca un punto de quiebre. No hablamos de un experimento académico, sino de una tecnología lista para entrar en los dispositivos que usamos a diario. Comparado con gigantes como Cambrian 1 o incluso sistemas especializados en visión como Baitemin, FastVLM no solo mantiene la precisión, sino que los adelanta en rapidez y eficiencia. Es un mensaje claro: la batalla de la IA ya no se trata solo de tamaño, sino de equilibrio perfecto entre velocidad y calidad. El futuro de la IA en nuestra vida cotidiana. La llegada de FastVLM no es solo un avance técnico, es una señal del futuro inmediato. Una inteligencia artificial que puede correr en un MacBook Pro y procesar imágenes y texto en tiempo real abre un mundo de aplicaciones, desde asistentes personales locales que entienden documentos al instante, hasta herramientas médicas capaces de analizar radiografías sin conexión a Internet. También impactará en la educación, con estudiantes que podrán recibir explicaciones visuales inmediatas, y en los negocios, donde un informe, gráfico o contrato podrá interpretarse al momento. Ya no dependemos de la nube, la IA será rápida, privada y portátil. La gran pregunta es: ¿estás listo para aprovechar este cambio antes que los demás? Si te interesa el futuro de la inteligencia artificial, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. El 2030 no trae un futuro, trae el fin del trabajo humano tal como lo conocemos, sin vuelta atrás. La automatización no pedirá permiso, arrasará con profesiones, oficios y carreras, dejando solo 5 bastiones donde el hombre aún tendrá sentido real. No hablamos de ciencia ficción lejana, sino de una cuenta regresiva que ya comenzó. La pregunta es inevitable: ¿estarás entre los que sobrevivan a la gran criba final? 2030, la gran criba. El año 2030 marcará un quiebre histórico. No será una simple transición tecnológica, sino una extinción laboral masiva. La inteligencia artificial y los robots humanoides habrán alcanzado una destreza tan devastadora que nada quedará a salvo, desde los oficios manuales hasta las profesiones más prestigiosas serán barridas sin compasión. El Dr. Roman Jampolsky, uno de los expertos más reconocidos en seguridad de la IA, advierte:
Que para esa fecha el 99% de las ocupaciones actuales será sustituido. Los robots no se cansan. No exigen salarios, no reclaman derechos. Los algoritmos no olvidan, no se equivocan y pueden aprender en segundos lo que a un ser humano le tomaría décadas. En esta tormenta perfecta, millones descubrirán que su experiencia, su talento e incluso sus títulos universitarios no valen nada frente a la eficiencia implacable de las máquinas. Pero lo más inquietante no es la pérdida de empleos, sino el impacto psicológico y social. Durante siglos, el trabajo fue la fuente de identidad, propósito y dignidad del ser humano. Cuando todo eso se desvanezca, ¿qué quedará? Una sociedad desorientada, enfrentada a un abismo de ocio forzoso, dependencia económica y una crisis de sentido sin precedentes. Y sin embargo, no todo desaparecerá. En medio del colapso, el propio Dr. Jampolsky señala que solo 5 bastiones humanos sobrevivirán. 5 reductos donde la máquina no podrá reemplazar del todo a la experiencia, la emoción o el simbolismo humano. La cuenta regresiva ya empezó. La pregunta es clara: ¿estarás preparado para sobrevivir a la gran criba del 2030? Los 5 últimos bastiones humanos. Cuando el humo de la gran criba se disipe, la humanidad despertará en un paisaje desolador. Millones de empleos borrados, carreras enteras reducidas a cenizas. Sin embargo, como señala él, Dr. Roman Jampolsky, experto mundial en seguridad de la IA, no todo estará perdido. 5 bastiones de resistencia permanecerán en pie, no por eficiencia, sino por algo más profundo. Nuestra necesidad de lo humano. El primero será la preferencia explícita por personas reales. A pesar de que las máquinas superen en precisión, rapidez y bajo costo a cualquier profesional, habrá quienes sigan confiando en un médico humano, un contador tradicional o un maestro de carne y hueso. Será un acto irracional, casi religioso, la fe en lo imperfecto porque lo imperfecto es humano. El segundo bastión será lo artístico y creativo. Las inteligencias artificiales podrán pintar cuadros, escribir sinfonías y diseñar mundos enteros. Pero un lienzo pintado por una mano humana, una canción compuesta desde un corazón palpitante, se volverán reliquias, símbolos de autenticidad en un océano de algoritmos. El tercer bastión se hallará en la interacción emocional. Por mucho que la IA imite empatía, siempre quedará la sombra de la desconfianza. Habrá quienes busquen abrazos reales, consejos de alguien que respira, compañía que no esté programada para simular afecto. El cuarto bastión será lo simbólico y lo ritual. Oficios ligados a tradiciones espirituales, creencias o costumbres ancestrales, donde la máquina nunca podrá entrar sin profanar su esencia. Y el quinto bastión será lo cultural identitario, pequeñas islas donde lo humano se mantendrá por orgullo, por resistencia, por el simple hecho de no cederlo todo a las máquinas. El Dr. Jampolsky lo advierte sin rodeos. En 2030, lo que quede no serán trabajos, serán vestigios de humanidad que decidamos preservar. Porque la eficiencia no decide. La lógica diría que en un mundo dominado por la inteligencia artificial, la eficiencia absoluta decidiría el destino de cada trabajo. Pero, como advierte el Dr. Roman Jampolsky, la ecuación es mucho más oscura. Porque el ser humano no elige solo por eficiencia, elige por confianza, por tradición y por identidad. Las máquinas ya superan a médicos en diagnósticos, a abogados en análisis de leyes, a ingenieros en cálculos imposibles. Pueden producir más rápido y con menos errores. Sin embargo, el valor humano no se mide únicamente en resultados, sino en la percepción de conexión. Un paciente puede preferir a un médico humano aunque la IA acierte más, porque confía en la mirada, en el tono, en la experiencia transmitida en carne viva. Una familia puede pagar por una obra de arte hecha a mano, no porque sea mejor técnicamente, sino porque carga con la huella irreemplazable de quien la creó. Por eso, la eficiencia no decide, decide el alma. El mercado del 2030 se moverá entre dos fuerzas opuestas,
La fría perfección de las máquinas y la necesidad visceral de sentir que algo aún nos pertenece. El futuro no se juega en la inteligencia. Se juega en la confianza humana. La rebelión de las promesas rotas. El 2030 no solo será recordado por la caída de millones de empleos, sino por algo aún más devastador: la traición de las promesas. Durante años, gigantes tecnológicos prometieron un futuro de prosperidad compartida, un mundo donde la IA liberaría al ser humano del trabajo pesado, para abrir paso a la creatividad y al bienestar. Pero cuando llegó la realidad, lo que apareció fue desempleo masivo, dependencia y desilusión. El doctor Roman Yampolsky lo resume con crudeza: las empresas no tienen la obligación de proteger a la humanidad, solo de proteger sus ganancias. Esa verdad, oculta bajo discursos brillantes, se hizo evidente cuando las promesas se quebraron una tras otra. La automatización no entregó más tiempo libre ni más dignidad, sino un vacío. El pueblo reaccionó. La rabia estalló en calles y foros digitales. Se multiplicaron los gritos de protesta, las huelgas contra compañías de IA, los hashtags exigiendo detener el avance. Por primera vez en la historia, los usuarios se rebelaron contra un modelo de inteligencia artificial. No fue una revolución contra la tecnología, sino contra quienes juraron que la tecnología sería nuestra aliada. Y esa traición encendió la chispa de una rebelión global. El futuro que se avecina no será el que nos prometieron. El doctor Roman Yampolsky lo advirtió con claridad. En 2030 presenciaremos la gran criba, una extinción laboral que arrasará con casi todo lo que hoy conocemos. Solo 5 bastiones humanos sobrevivirán, recordándonos que no todo puede ser sustituido por eficiencia, porque la confianza, la emoción y el simbolismo siguen siendo nuestro último refugio. Las máquinas podrán hacerlo todo mejor, pero lo que está en juego no es el trabajo, es nuestra identidad. Y cuando las promesas rotas enciendan la rebelión, descubriremos que la verdadera batalla no será contra la IA, sino contra quienes decidieron sacrificar a la humanidad en nombre del poder y la riqueza. La pregunta ya no es qué pasará, sino qué harás tú cuando llegue ese día. Si quieres seguir explorando este futuro inquietante, suscríbete, dale like y activa la campanita. Anthropic acaba de levantar un muro frente a China. Su modelo Claude queda prohibido para empresas con más del 50% de capital chino. Y lo más fuerte, los llaman directamente nación adversaria. Este movimiento no es menor, es un paso clave en la guerra tecnológica global por la inteligencia artificial. Con esta decisión, Estados Unidos y China se acercan a un nuevo frente de conflicto. ¿Responderá China con bloqueos similares y restricciones más duras? El muro contra China. La compañía Anthropic, creadora del modelo de inteligencia artificial Claude, acaba de dar un paso sin precedentes en la carrera tecnológica global. En un comunicado reciente, la empresa anunció que restringirá el uso de su IA en países considerados de riesgo, y lo más llamativo fue la mención directa a China como nación adversaria. Nunca antes la compañía había sido tan explícita en su postura. La medida establece que ninguna empresa con más del 50% de capital chino podrá utilizar Claude. Además, el documento publicado advierte que algunas compañías ya estarían intentando evadir las restricciones mediante estructuras corporativas opacas, lo que ha llevado a Anthropic a reforzar aún más sus filtros de acceso. Esta decisión, aunque técnica en apariencia, tiene una dimensión geopolítica enorme. Según analistas, es un reflejo claro de la creciente tensión entre Estados Unidos y China en el terreno de la inteligencia artificial, un campo que ya se describe como la nueva Guerra Fría tecnológica. Darío Amodei, CEO de Anthropic, ha sido consistente en su discurso. Sostiene que el futuro de la IA dependerá de si predomina el modelo occidental o el modelo chino. Al catalogar públicamente a China como adversario, marca un antes y un después en esta rivalidad. La gran incógnita ahora es la respuesta de Pekín. Muchos expertos prevén que China podría contraatacar bloqueando modelos occidentales o limitando el acceso a sus propios desarrollos. En cualquier caso,
la guerra de la IA acaba de entrar en una nueva fase. Las consecuencias globales del veto. La decisión de Anthropic de restringir Claude en China no es solo un movimiento empresarial. Tiene repercusiones que afectan a toda la geopolítica tecnológica. Al declarar a China como nación adversaria, la compañía norteamericana no solo protege su modelo de posibles usos indebidos, sino que también envía un mensaje alineado con la postura estratégica de Washington. Controlar la exportación de tecnología crítica. Las consecuencias son inmediatas. En primer lugar, las empresas chinas pierden acceso a un modelo de referencia en el sector, lo que limita su capacidad de competir en aplicaciones de lenguaje, productividad y análisis de datos. En segundo lugar, se abre la puerta a una fragmentación aún mayor del ecosistema global de la IA, con cada bloque político-tecnológico levantando sus propias murallas digitales. Expertos señalan que este tipo de medidas acelera la posibilidad de un desacoplamiento tecnológico. Occidente avanza con sus modelos y estándares, mientras China desarrolla los suyos, sin posibilidad de cooperación. El resultado sería un mundo dividido en dos grandes sistemas de inteligencia artificial que compiten directamente entre sí. Además, la medida podría tener un efecto espejo. China, como represalia, podría prohibir el uso de modelos occidentales en su territorio, bloqueando herramientas como Claude, GPT o incluso futuras versiones de Copilot. Este escenario intensificaría la llamada Guerra Fría de la IA, en la que los usuarios comunes serían espectadores de un conflicto dominado por intereses estratégicos. Lo que está en juego no es solo tecnología, sino el liderazgo global en la próxima década. La postura de Anthropic y el papel de Amodei. Detrás de esta decisión se encuentra la visión de Darío Amodei, CEO y cofundador de Anthropic. Desde hace tiempo, Amodei ha advertido que la inteligencia artificial no solo es una herramienta tecnológica, sino también un arma estratégica que podría definir qué valores y qué modelos políticos dominarán el futuro. En numerosas entrevistas, ha insistido en que la carrera de la IA es una competencia directa entre los estándares de Occidente y los de China. Según su visión, el riesgo no está únicamente en la seguridad de los modelos, sino en qué tipo de sociedad se construirá alrededor de ellos. En este sentido, el veto a Claude en China y a cualquier empresa con mayoría de capital chino es una decisión coherente con su discurso, limitar la expansión de un adversario que considera peligroso para el equilibrio global. Anthropic, además, ha querido reforzar la narrativa de que su tecnología debe usarse bajo principios de seguridad y responsabilidad. Al cerrar la puerta a China, la compañía intenta proyectar una imagen de guardianes de la ética, aunque muchos críticos señalan que se trata también de una estrategia política alineada con los intereses de Estados Unidos. Lo que está claro es que Amodei ha pasado de la teoría a la práctica. Al etiquetar públicamente a China como adversario, marca un antes y un después en la industria. Ya no hablamos solo de competencia comercial, sino de una confrontación abierta en la definición del futuro digital. La posible respuesta de China. La gran incógnita ahora es cómo reaccionará China frente a esta ofensiva de Anthropic. Históricamente, Pekín no ha permanecido pasivo ante restricciones tecnológicas. Cada vez que Estados Unidos o sus empresas han impuesto vetos, el gobierno chino ha respondido con medidas propias, diseñadas para reforzar su independencia tecnológica y reducir su dependencia de Occidente. En este caso, los expertos prevén un escenario similar. China podría prohibir el uso de modelos occidentales en su territorio, como Claude, GPT o incluso futuras versiones de Copilot. Otra opción sería endurecer el acceso a los datos que empresas estadounidenses necesitan para entrenar sus modelos, lo que añadiría un nuevo obstáculo a la innovación occidental. No hay que olvidar que China cuenta con sus propios gigantes tecnológicos, como Baidu, Tencent o Alibaba, que ya desarrollan modelos de IA competitivos. Para ellos, una prohibición a los productos de Anthropic u OpenAI no sería un problema, sino una oportunidad para consolidar su mercado interno y ganar terreno a nivel global. Además, la narrativa política en China podría reforzarse con esta confrontación. El hecho de ser señalados como nación adversaria alimenta el discurso de resistencia nacional, justificando
mayores inversiones en inteligencia artificial local y acelerando la carrera por alcanzar la autosuficiencia tecnológica. Si la respuesta de Pekín es contundente, el mundo entrará de lleno en una fragmentación digital, donde cada bloque avanzará por caminos separados. Y eso marcaría el inicio de una nueva era, la de una IA dividida por fronteras políticas. El veto de Anthropic a China con Claude no es solo una decisión empresarial, es un reflejo de la guerra tecnológica global que se intensifica día a día. Estados Unidos y China ya no compiten únicamente por mercados, sino por el control del futuro digital. Lo que ocurra en los próximos meses podría definir el rumbo de la inteligencia artificial durante décadas. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá un mundo dividido en dos inteligencias artificiales enfrentadas? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para seguir cada paso de esta batalla. Google acaba de abrir una puerta que nadie creía posible, un procesador cuántico capaz de desbloquear un nuevo estado de la materia. Pero eso es solo el comienzo. Albania dio un giro histórico nombrando a un chatbot como ministro para combatir la corrupción. China asegura que su IA Speaking Brain es 100 veces más rápida que ChatGPT. Y mientras tanto, Estados Unidos obliga a OpenAI y Anthropic a probar sus modelos de seguridad. ¿Estamos viendo el inicio del verdadero dominio de la IA? El procesador cuántico Willow de Google. Google ha vuelto a sacudir el panorama tecnológico con un anuncio que parece sacado de la ciencia ficción. Su nuevo procesador cuántico, bautizado como Willow, ha logrado algo que hasta ahora se consideraba imposible: desbloquear un estado de la materia completamente nuevo. Para la comunidad científica, esto no es solo un avance técnico, es una auténtica revolución que podría reescribir las bases de la física y la computación. Pero, ¿qué significa exactamente este logro? Los procesadores cuánticos funcionan de manera muy distinta a los chips tradicionales. En lugar de procesar información con bits que solo pueden ser 0 o 1, utilizan qubits, capaces de estar en múltiples estados al mismo tiempo gracias al fenómeno de la superposición. Willow va un paso más allá, pues ha demostrado que la materia puede organizarse en un estado nunca antes observado, abriendo la puerta a nuevas formas de cálculo, simulación y descubrimiento científico. En la práctica, esto supone que tareas que hoy parecen imposibles, como diseñar medicamentos personalizados, descubrir materiales ultrarresistentes o resolver problemas matemáticos que llevan siglos sin respuesta, podrían resolverse en segundos. No se trata solo de una mejora de potencia, sino de un cambio radical en cómo entendemos el procesamiento de la información. Este anuncio sitúa a Google a la cabeza de la carrera cuántica y envía un mensaje claro: el futuro ya no pertenece solo a la inteligencia artificial, sino también a la computación cuántica que la hará aún más poderosa. Albania y el primer ministro chatbot. El mundo político acaba de vivir un acontecimiento histórico. Albania ha nombrado a un chatbot de inteligencia artificial como ministro de gabinete, encargado de liderar la lucha contra la corrupción. Un movimiento que, a primera vista, parece insólito, pero que refleja la creciente confianza en la IA para asumir funciones antes reservadas a los humanos. El chatbot, llamado Dieli, no es un simple asistente digital. Fue diseñado para analizar millones de documentos legales, identificar patrones de fraude, rastrear transacciones sospechosas y ofrecer recomendaciones en tiempo real a las autoridades. En un país donde la corrupción ha sido un problema crónico, esta apuesta busca marcar un antes y un después en la transparencia institucional. La decisión ha generado reacciones encontradas. Para algunos, es un paso audaz hacia un gobierno más eficiente y libre de intereses personales. Para otros, abre interrogantes sobre la legitimidad democrática. ¿Puede una máquina tomar decisiones que afectan directamente a millones de ciudadanos? Lo cierto es que Albania se convierte en pionera mundial, mostrando cómo la IA ya no solo revoluciona la ciencia y la industria, sino también la política. Y si el experimento tiene éxito,
no sería extraño que otros países empiecen a considerar el mismo camino. Estamos ante una pregunta clave. ¿La inteligencia artificial puede ser el antídoto definitivo contra la corrupción o estamos delegando demasiado poder en algoritmos que aún no comprendemos del todo? Speaking Brain, la IA que reta a ChatGPT. Desde China llega una declaración que ha encendido las alarmas en la carrera por la inteligencia artificial. La compañía Speaking Brain asegura haber creado un modelo capaz de ser 100 veces más rápido que ChatGPT. Una afirmación que, de confirmarse, podría alterar por completo el equilibrio en el sector. El secreto de Speaking Brain está en un diseño inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. En lugar de procesar la información de manera secuencial como hacen los modelos tradicionales, su sistema utiliza redes neuronales que simulan impulsos eléctricos, los llamados speakers, lo que permite una comunicación más eficiente entre neuronas artificiales. Este enfoque promete reducir el consumo de energía y acelerar de forma drástica el tiempo de respuesta. La noticia no es menor, porque mientras compañías como OpenAI, Anthropic o Google siguen perfeccionando modelos gigantescos con miles de millones de parámetros, Speaking Brain plantea una alternativa más ligera, rápida y potencialmente más accesible. Si sus resultados son reales, podríamos estar ante un cambio de paradigma. Ya no ganará el modelo más grande, sino el más eficiente. Por supuesto, la comunidad internacional recibe estas afirmaciones con cautela. Todavía no hay pruebas públicas que respalden el rendimiento anunciado. Sin embargo, el mensaje es claro. China no solo compite en tamaño de modelos, también busca romper las reglas del juego con nuevas arquitecturas. La pregunta inevitable es, ¿será Speaking Brain el inicio de una nueva generación de IA ultra rápida que deje atrás a gigantes como ChatGPT? Estados Unidos exige control a OpenAI. Anthropic. La inteligencia artificial no solo es innovación, también es poder. Y en Washington lo saben muy bien. Por eso, en las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha aumentado la presión sobre OpenAI y Anthropic, exigiendo pruebas concretas de que sus modelos avanzados son seguros y confiables antes de expandirse a gran escala. El motivo de esta presión es claro: los modelos de IA ya no son simples asistentes de texto, sino sistemas con capacidad de generar código, diseñar estrategias financieras e incluso manipular información sensible. La Casa Blanca teme que, sin una supervisión estricta, estas herramientas puedan ser usadas en ciberataques, campañas de desinformación o incluso en el desarrollo de armas biológicas. Para ello, las agencias reguladoras han solicitado a ambas compañías la entrega de evaluaciones de seguridad, simulaciones de uso malicioso y auditorías externas. OpenAI respondió mostrando avances en mitigación de riesgos, mientras que Anthropic defendió la necesidad de restricciones internacionales coordinadas para evitar un uso inadecuado de sus modelos como Claude. La medida también refleja la carrera geopolítica que enfrenta a Estados Unidos con China. Al establecer reglas internas, Washington busca demostrar liderazgo global y marcar un estándar que otras potencias se vean obligadas a seguir. La gran incógnita es si estas regulaciones protegerán realmente a la sociedad o si terminarán limitando la innovación, dejando espacio a países rivales para avanzar sin restricciones. ¿Es posible controlar la IA sin frenar el futuro? Conclusión y cierre. Estamos viviendo un punto de inflexión en la historia de la tecnología. Google con su procesador cuántico Willow, Albania nombrando a un chatbot como ministro, China presentando a Speaking Brain como rival ultrarrápido de ChatGPT y Estados Unidos exigiendo seguridad a OpenAI y Anthropic. 4 movimientos que, juntos, revelan algo innegable: la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta, sino el campo de batalla de nuestro futuro. Cada decisión, cada avance y cada restricción marcan el rumbo de la humanidad en la próxima década. Lo que hoy parece innovación, mañana puede convertirse en norma o en amenaza. Depende de nosotros comprenderlo, cuestionarlo y decidir qué modelo de futuro queremos. Si este viaje por las últimas noticias de la IA te ha resultado útil e interesante, no olvides dejar tu
like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. La guerra secreta de las grandes tecnológicas ha comenzado. Google, Microsoft y hasta universidades de élite están lanzando avances que parecen sacados de ciencia ficción. En un mismo mes tenemos la IA privada más poderosa del mundo, un modelo que domina 1833 lenguajes, un sistema de voz que barre en precisión y hasta un ordenador óptico que funciona con haces de luz. ¿Estamos entrando en la nueva era de la inteligencia artificial? Quédate, porque lo que viene lo cambiará todo. Google Ball Gemma, la IA privada más poderosa del mundo. Google acaba de soltar una bomba en el mundo de la inteligencia artificial, Ball Gemma, su nuevo modelo privado, presentado como el más poderoso jamás creado en el ámbito corporativo. A diferencia de los modelos abiertos o de consumo, Ball Gemma está diseñado para entornos de máxima seguridad, donde la privacidad y el control absoluto de los datos son la prioridad. ¿Pero qué lo hace tan especial? En primer lugar, la arquitectura de Ball Gemma permite trabajar con datos sensibles sin exponerlos a redes externas. Esto significa que bancos, gobiernos, hospitales o grandes empresas pueden aprovechar toda la potencia de la IA sin arriesgar información confidencial. Además, Google ha integrado capas adicionales de encriptación y trazabilidad que garantizan que cada interacción sea segura y verificable. Lo sorprendente es que no estamos hablando solo de protección. Ball Gemma también destaca por su capacidad de razonamiento y eficiencia. Según los benchmarks iniciales, supera en velocidad y precisión a varios modelos abiertos de gran tamaño, demostrando que no siempre se necesita más escala, sino una optimización pensada para casos críticos. Este movimiento también envía un mensaje claro. Google quiere liderar el mercado de la IA empresarial privada, un sector donde la confianza es tan importante como la innovación. En un contexto de crecientes regulaciones y preocupación por la seguridad digital, Ball Gemma podría convertirse en el modelo preferido para quienes no pueden darse el lujo de un error. ¿Es este el comienzo de una nueva batalla por el control de la IA segura? Johns Hopkins MMBRT, el modelo que habla 1833 lenguajes. La Universidad Johns Hopkins ha presentado MMBRT, un modelo multilingüe que está rompiendo récords y llamando la atención de toda la comunidad tecnológica. La cifra impresiona. 1833 lenguajes en un solo sistema. Nunca antes un modelo de inteligencia artificial había alcanzado tal nivel de cobertura global. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Hasta ahora, la mayoría de modelos de lenguaje eran dominados por idiomas mayoritarios como inglés, chino o español. Esto dejaba fuera a cientos de lenguas minoritarias, habladas por millones de personas en distintas regiones del planeta. Con MMBRT, esa brecha empieza a cerrarse. El modelo no solo traduce o responde, también puede razonar y procesar información compleja en idiomas poco representados, ampliando el acceso a la IA a comunidades que históricamente habían quedado excluidas. Los benchmarks multilingües muestran resultados impresionantes. En pruebas de comprensión y generación de texto, MMBRT logra superar a rivales mucho más grandes y costosos. Y lo más relevante es su eficiencia. Ha sido entrenado con un diseño optimizado que aprovecha al máximo los recursos, demostrando que la inclusión lingüística no tiene por qué sacrificar rendimiento. Este avance tiene implicaciones sociales y políticas enormes. Por un lado, abre la puerta a que más personas puedan usar la IA en su idioma nativo. Por otro, plantea una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una inteligencia artificial puede intervenir en tantas culturas a la vez? ¿Estamos ante el inicio de una IA realmente universal? Twinmin Sir 3. La revolución del reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz acaba de dar un salto histórico con Twinmin Sir 3, un sistema que supera en precisión, velocidad y coste a todos sus rivales. Según las primeras pruebas independientes, IR3 alcanza niveles de exactitud cercanos al 99%, incluso en entornos ruidosos.
o con acentos difíciles, donde otros modelos suelen fallar. Lo más sorprendente es la combinación entre calidad y accesibilidad. Mientras que otros sistemas requieren infraestructura costosa, IR3 ha sido diseñado para funcionar con eficiencia en dispositivos más modestos, lo que abre la puerta a su uso en móviles, asistentes personales, centros de atención al cliente e incluso en medicina, donde la rapidez y fiabilidad pueden marcar la diferencia. Detrás de este avance hay un enfoque técnico innovador, un entrenamiento basado en millones de horas de audio real, pero también con simulaciones de ruido y variaciones lingüísticas. El resultado es una IA capaz de adaptarse dinámicamente a la voz humana en situaciones muy diversas. Las implicaciones son enormes. Imagina un mundo donde hablar con la IA sea tan natural como hablar con otra persona. Desde dictados médicos más precisos hasta sistemas educativos personalizados para estudiantes con dificultades de escritura, IR3 promete transformar la manera en que interactuamos con la tecnología. Pero también surgen preguntas inevitables. ¿Qué ocurre con la privacidad de las grabaciones de voz? ¿Estamos preparados para un futuro donde cada palabra pueda ser registrada y analizada al instante? El cambio ya está aquí, y parece imparable. Microsoft Optical Computer, la luz que piensa más rápido que la electricidad. Microsoft acaba de presentar uno de los avances más fascinantes en computación, su Optical Computer, un sistema que utiliza haces de luz en lugar de electricidad para resolver problemas complejos. Puede sonar a ciencia ficción, pero la realidad es que estamos ante un cambio de paradigma en la forma en que procesamos la información. La clave está en la velocidad. Los fotones, a diferencia de los electrones, se desplazan prácticamente sin resistencia, lo que permite que los cálculos se realicen a una escala y con una rapidez nunca vista. En pruebas de laboratorio, este ordenador óptico ha demostrado ser capaz de resolver operaciones que colapsarían a los chips tradicionales, todo con un consumo energético mucho menor. El impacto potencial es enorme. Hablamos de la posibilidad de entrenar modelos de inteligencia artificial gigantes en una fracción del tiempo, de acelerar investigaciones científicas en áreas como biología o física cuántica, e incluso de llevar la computación de alto nivel a nuevas fronteras. Sin embargo, no todo es inmediato. La tecnología óptica aún enfrenta desafíos, como la miniaturización y la integración con sistemas electrónicos existentes. Pero Microsoft está convencido de que esta es la dirección correcta, y con sus recursos, puede marcar la diferencia. ¿Será este el primer paso hacia una nueva era donde la computación cuántica y la óptica se unan para redefinir los límites de la inteligencia artificial? El futuro, literalmente, podría estar escrito en haces de luz. Lo que hemos visto hoy no son simples noticias tecnológicas, son señales claras de un futuro que ya está en marcha. Google Baulgemma nos recuerda que la seguridad será la clave de la IA corporativa. MMBRT de Johns Hopkins demuestra que el lenguaje ya no es una barrera, sino un puente para conectar culturas. IR3 de TwinMind convierte la voz en la nueva frontera de interacción, acercándonos a un mundo donde hablar con una máquina es tan natural como con un humano. Y el Optical Computer de Microsoft nos abre la puerta a una era de luz, velocidad y eficiencia que parecía imposible. La carrera no es solo por más poder, sino por decidir cómo se usará. ¿Estamos listos para ese salto? Si este análisis te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. El futuro de la IA apenas comienza. La ciencia acaba de vivir un terremoto. La inteligencia artificial ha resuelto un misterio matemático que llevaba más de 100 años sin respuesta. Hablamos de las ecuaciones de Navier-Stokes, un enigma tan complejo que era considerado uno de los problemas del milenio, con un premio de $1 millón para quien pudiera resolverlo. Y ahora, lo increíble, no fue un humano, sino una IA de DeepMind la que encontró la solución. ¿Estamos ante el mayor avance científico del siglo? El enigma del premio del milenio. Imagina un problema tan difícil que durante más de un siglo los matemáticos más brillantes del planeta intentaron resolverlo sin éxito.
Ese es el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes, una serie de fórmulas que describen cómo se mueven los fluidos, desde el agua en un río hasta el aire que rodea a un avión. Suena sencillo, pero en realidad es uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Para que te hagas una idea de la magnitud, el Instituto CLA de Matemáticas lo declaró uno de los 7 problemas del milenio en el año 2000. ¿La recompensa? $1 millón para quien lograra demostrar una solución general. Y hasta ahora, nadie había podido hacerlo. ¿Por qué era tan complejo? Porque los fluidos son caóticos. Basta pensar en un huracán, en el humo de un incendio o en las turbulencias de un avión. Sus movimientos parecen imposibles de predecir y modelar con exactitud. Resolver estas ecuaciones significaría entender y controlar ese caos. Durante décadas, científicos de todo el mundo se dejaron la piel, pero siempre se topaban con barreras insalvables. Lo único que quedaba claro era que si alguien lograba encontrar la clave, las consecuencias serían gigantescas. Avances en meteorología, aviación, ingeniería, física cuántica y hasta astrofísica. Y lo increíble es que, después de 100 años de frustraciones, no fue un humano quien lo consiguió, sino una inteligencia artificial. Como la IA lo resolvió. Lo que parecía imposible durante más de un siglo fue logrado por una inteligencia artificial de DeepMind. Y lo sorprendente es que no lo hizo con la fuerza bruta de miles de supercomputadoras, sino con un enfoque diferente, redes neuronales inspiradas en la física. En lugar de limitarse a calcular interminables variables, esta IA fue entrenada para detectar patrones ocultos en la dinámica de los fluidos, algo que los humanos nunca habían podido ver. Imagina un asistente que no solo repite cálculos, sino que aprende a pensar como los fluidos mismos. Esa fue la clave. El sistema se alimentó con millones de datos de simulaciones y condiciones reales, pero también con variaciones extremas, turbulencias, choques de presión, incluso comportamientos caóticos, imposibles de reproducir en laboratorio. Con esa información, la IA desarrolló una capacidad única: predecir el comportamiento del fluido con soluciones reales, no solo aproximaciones. Lo más importante, sus resultados no quedaron en el aire. Matemáticos de la Universidad de Nueva York, Brown y Stanford revisaron el trabajo y confirmaron que la IA había encontrado soluciones válidas a las ecuaciones de Navier-Stokes. Un logro histórico. Con este avance, no solo se resuelve un problema teórico de $1 millón, sino que se abre una nueva forma de hacer ciencia, la inteligencia artificial como investigadora, no como simple calculadora. La gran pregunta ahora es, si una IA pudo resolver esto, ¿qué otros misterios científicos estarán a punto de caer? Implicaciones del hallazgo. Resolver las ecuaciones de Navier-Stokes no es solo un triunfo matemático, es abrir una puerta a aplicaciones que pueden cambiar industrias enteras. Piensa en esto: si entendemos con precisión cómo se comportan los fluidos, podemos predecir huracanes con más antelación, diseñar aviones más seguros y eficientes, mejorar los motores de combustión y turbinas, e incluso optimizar la exploración espacial. Uno de los campos más impactados será la meteorología. Hasta hoy, los modelos del clima funcionan con aproximaciones. Eso significa que siempre hay un margen de error enorme, y por eso, a veces un huracán cambia de trayectoria en el último momento. Con estas nuevas soluciones, podríamos prever con más exactitud el comportamiento atmosférico, salvando miles de vidas y reduciendo desastres económicos. En la aeronáutica, los beneficios son igual de revolucionarios. Comprender el flujo del aire a detalle permitiría reducir turbulencias, disminuir el consumo de combustible y crear aeronaves más estables. Lo mismo aplica a la industria naval, donde la eficiencia en el movimiento de barcos podría aumentar de manera radical. Incluso la astrofísica se ve sacudida. La dinámica de fluidos está presente en la formación de estrellas, en los discos de acreción de agujeros negros y en la evolución de galaxias. Resolver
Navier Stokes significa acercarnos un paso más a descifrar los misterios del universo. Este hallazgo no es solo ciencia básica, es una herramienta práctica que puede redefinir cómo vivimos en la Tierra y cómo exploramos el cosmos. La validación de las universidades. Un descubrimiento de esta magnitud no podía quedar solo en manos de una inteligencia artificial. Para que la comunidad científica lo aceptara, hacía falta algo fundamental: validación independiente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Matemáticos de la Universidad de Nueva York, Brown y Stanford pusieron a prueba las soluciones generadas por la IA de DeepMind. Revisaron los cálculos, replicaron los experimentos y comprobaron que los resultados no eran simples aproximaciones, sino respuestas matemáticamente correctas. Esto es clave, porque en ciencia no basta con que algo funcione. Debe poder demostrarse y verificarse bajo los mismos estándares que cualquier otro descubrimiento humano. La confirmación por parte de estas universidades de élite le dio al hallazgo un peso histórico. De repente, lo que parecía un truco de laboratorio se convirtió en un punto de inflexión científico, reconocido a nivel global. Este paso es esencial porque abre la puerta a un nuevo modelo de investigación. La IA puede ser la que descubra, pero los humanos seguirán teniendo un rol crítico en la validación y comprensión. Es un trabajo conjunto, donde la máquina señala el camino y los científicos deciden cómo integrarlo. En la ciencia formal, el mensaje es claro: el futuro de la investigación no será un reemplazo, sino una colaboración. Con aliados como Nueva York, Brown y Stanford confirmando los resultados, la frontera entre lo imposible y lo real acaba de hacerse mucho más delgada. Lo que acabamos de presenciar es histórico. Un problema con más de 100 años de misterio, parte de los problemas del milenio, ha sido resuelto no por un humano, sino por una inteligencia artificial. Y no solo eso, los resultados fueron confirmados por matemáticos de élite en Nueva York, Brown y Stanford, lo que convierte este hallazgo en un punto de no retorno para la ciencia. Esto no es solo una victoria matemática, es la prueba de que la IA ha entrado en la arena de los grandes descubrimientos, y ya no hablamos de ciencia ficción, hablamos de un presente que cambia nuestra forma de entender el mundo. Ahora la gran pregunta es: ¿qué otros misterios caerán ante la inteligencia artificial? Si este vídeo te sorprendió tanto como a mí, dale like, suscríbete y activa la campanita. El futuro de la ciencia ya está aquí. Elon Musk lo ha vuelto a hacer. En medio de la guerra por la inteligencia artificial, presentó Grok 4 Fast, un modelo que promete romper todas las reglas. ¿La sorpresa? Es casi tan poderoso como Grok 4, pero cuesta 98% menos y maneja una memoria descomunal de 2 millones de tokens. Estamos frente a un salto que no solo redefine la tecnología, sino que puede abrir la puerta a una IA verdaderamente al alcance de todos. Grok 4 Fast explicado, es 98% más barato con 2 M de memoria. Elon Musk lo prometió y cumplió. Grok 4 Fast ya es una realidad y llega con una propuesta tan radical que parece ciencia ficción, un modelo casi tan poderoso como Grok 4, pero con un costo 98% más bajo. Sí, hablamos de un recorte brutal que puede democratizar la inteligencia artificial a una escala nunca antes vista. La clave está en su ventana de contexto de 2 millones de tokens. Para que te hagas una idea, eso equivale a procesar varios libros completos en una sola interacción sin perder detalle. Mientras otros modelos luchan con límites de memoria que hacen olvidar información, Grok 4 Fast puede hilar semanas de conversaciones, informes científicos enteros o bases de datos gigantes sin perder el sentido. Es como tener un asistente que recuerda absolutamente todo. Pero lo más disruptivo no es solo lo técnico, sino lo económico. Hasta ahora, los modelos avanzados requerían supercomputadoras y un gasto energético astronómico. Con Grok 4 Fast, Musk no solo reduce la factura, sino que abre la puerta para que empresas medianas, universidades y hasta
Creadores independientes accedan a un nivel de IA antes reservado a gigantes tecnológicos. Este movimiento es estratégico. Al abaratar el acceso, Musk convierte a Grok 4 Fast en un arma de adopción masiva, más usuarios, más datos, más poder para su ecosistema. Y al mismo tiempo, envía un mensaje directo a OpenAI, Google y Anthropic. La carrera por la IA no se gana solo con potencia, sino con accesibilidad. La gran incógnita ahora es si Grok 4 Fast podrá mantener el mismo nivel de razonamiento y creatividad que Grok 4. O si este ahorro del 98% terminará pasando factura en calidad. Meta y las Ray-Ban Display Glasses. Mientras Elon Musk sacudía el mercado con Grok 4 Fast, Meta no se quedó atrás. Mark Zuckerberg presentó las nuevas Ray-Ban Display Glasses, unas gafas inteligentes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero lo más impactante no es el diseño, es que funcionan. Con control gestual neuronal, es decir, se activan con movimientos de tus propias señales nerviosas. Imagina esto: levantar una mano, hacer un gesto mínimo o incluso pensar en una acción, y las gafas ejecutan la orden. Ya no hablamos de pulsar botones ni dar comandos de voz. Estamos hablando de una interfaz directa entre cerebro y máquina, un paso más hacia la fusión humano-IA. Además, estas gafas están diseñadas como un complemento natural al ecosistema de Meta. Podrán integrarse con Copilot, ofrecer subtítulos automáticos en tiempo real, proyectar información en tu campo de visión e incluso funcionar como traductor instantáneo mientras conversas en otro idioma. El impacto es enorme. Por primera vez, la realidad aumentada deja de ser un accesorio experimental para convertirse en una herramienta práctica de trabajo, comunicación y entretenimiento. Zuckerberg lo dejó claro: estas Ray-Ban no son un juguete tecnológico, sino la antesala de un futuro donde la información está literalmente frente a nuestros ojos. La gran pregunta es, ¿qué pasará cuando este tipo de dispositivo se vuelva masivo? ¿Estamos listos para vivir en un mundo donde la frontera entre lo digital y lo físico prácticamente desaparezca? DeepSeek Safe y la carrera del alineamiento. En medio de esta tormenta de lanzamientos, DeepSeek también movió ficha con un mensaje muy diferente: seguridad antes que espectáculo. Su nueva variante, llamada Safe, ha sido entrenada bajo los estándares más estrictos de cumplimiento, con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos de desinformación, sesgos y mal uso de la IA. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la carrera actual no solo es por tener los modelos más rápidos o más baratos, sino por lograr alinearlos a los valores humanos. El llamado alignment es el gran debate de nuestro tiempo: ¿cómo aseguramos que una inteligencia artificial tan poderosa no se vuelva en contra de nuestros intereses? DeepSeek Safe responde con un enfoque conservador: priorizar la precisión, la transparencia y los límites éticos. La idea es clara: antes de escalar la IA a millones de usuarios, debemos asegurarnos de que sea confiable. Y este movimiento no es aislado. Gobiernos, laboratorios y gigantes tecnológicos están presionando para que la próxima generación de IA cumpla con regulaciones globales. Pero claro, esto abre un dilema. Un modelo más seguro puede ser también menos creativo, menos arriesgado, incluso más aburrido. Mientras Elon Musk apuesta por la accesibilidad radical con Grok 4 Fast, DeepSeek elige la prudencia y el control. La pregunta es inevitable: ¿qué preferirá el público global? ¿Una IA libre y potente con riesgos, o una IA segura pero limitada? La carrera del alineamiento apenas comienza. YouTube con IA: la revolución del contenido. Mientras los gigantes de la IA compiten con modelos y hardware futurista, YouTube decidió jugar su propia carta: potenciar directamente a los creadores con nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Y ojo, porque esto no es un simple añadido, es un cambio de reglas en el mundo del contenido digital. Entre las novedades más destacadas está la asistencia para creadores, que sugiere títulos, descripciones y hasta ideas de guión en segundos, optimizadas con algoritmos que analizan tendencias globales.
Imagina ahorrar horas de trabajo en investigación y edición, mientras la IA te prepara un borrador listo para publicar. También llegan las mejoras en el live streaming. La IA de YouTube ahora puede generar subtítulos en tiempo real en múltiples idiomas, moderar chats para evitar spam o comentarios tóxicos y hasta recomendar interacciones dinámicas con la audiencia. Esto convierte cualquier transmisión en un evento más profesional y accesible. Pero lo más llamativo está en los shorts potenciados con IA. Desde ediciones automáticas hasta la generación de clips virales en segundos, YouTube quiere que los creadores tengan al alcance de un clic las herramientas que antes requerían un equipo completo de edición. En resumen, la plataforma está dejando claro que su objetivo no es solo competir con TikTok o Instagram, sino convertirse en el epicentro del contenido inteligente, donde cada creador, grande o pequeño, tenga a la IA como su socio creativo. La pregunta es evidente: ¿esto empoderará a los creadores o hará que dependan demasiado de la inteligencia artificial? Conclusión y cierre. Lo que hemos visto hoy es un claro reflejo de la guerra tecnológica que se está librando. Elon Musk sacudió el mercado con Grok 4 Fast, un modelo 98% más barato y con una memoria brutal de 2 millones de tokens. Meta sorprendió con sus Ray-Ban Display Glasses, acercándonos a un futuro donde lo digital y lo físico se fusionan. DeepSeek apostó por la seguridad con su modelo Safe, recordándonos que el mayor desafío no es solo la potencia, sino el control. Y YouTube decidió armar a los creadores con IA para revolucionar el contenido online. El mensaje es claro: estamos entrando en una etapa donde la inteligencia artificial ya no es promesa, es realidad. La pregunta es: ¿qué camino marcará el futuro? ¿La accesibilidad, la seguridad o la creatividad sin límites? Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa la campanita. Lo mejor aún está por venir. DeepSeek acaba de soltar una bomba en la carrera de la inteligencia artificial, su nuevo modelo híbrido Terminus. No hablamos de una simple actualización, sino de un sistema que combina razonamiento avanzado con agentes capaces de usar herramientas reales. Una mezcla explosiva que lo posiciona como el modelo de código abierto más audaz del año. ¿Será Terminus el rival que puede poner contra las cuerdas a GPT-5 y Google Gemini? DeepSeek acaba de presentar Terminus, un modelo que rompe los esquemas tradicionales de la inteligencia artificial. Porque no es solo un gran modelo de lenguaje que responde a preguntas. Es un sistema híbrido que combina razonamiento lógico con agentes especializados capaces de usar herramientas externas. Imagina una IA que no solo te da una respuesta, sino que además ejecuta acciones, consulta bases de datos, genera código, interactúa con APIs o incluso se conecta a software en tiempo real para resolver problemas de manera autónoma. Lo más interesante es que Terminus no funciona como un bloque cerrado, sino como una red de agentes inteligentes coordinados. Cada uno cumple un rol específico. Unos analizan, otros verifican resultados y otros actúan como ejecutores prácticos. Este enfoque lo convierte en un modelo mucho más adaptable que los típicos chatbots. De hecho, DeepSeek lo plantea como la primera generación de IA verdaderamente práctica, capaz de pensar, actuar y aprender dentro de entornos complejos. Un salto enorme respecto a los modelos tradicionales que solo se limitan a responder texto. Terminus es en esencia un asistente operativo de siguiente nivel. Como supera a la versión 3.1 en benchmarks web y programación. Uno de los puntos más llamativos de DeepSeek Terminus es cómo aplasta a la versión 3.1 en pruebas técnicas. En benchmarks web, Terminus no solo responde más rápido, sino que también ofrece soluciones con un nivel de precisión muy superior. ¿Qué significa esto en la práctica? Que ya no hablamos de una IA que simplemente adivina la respuesta más probable, sino de un sistema que entiende mejor la lógica detrás de cada problema. Esto lo convierte en un modelo mucho más confiable para contextos profesionales y de investigación. En programación, la diferencia es aún más evidente. Terminus es capaz de generar, depurar y optimizar código en múltiples lenguajes de forma más eficiente que su antecesor. Mientras que la versión 3.1 podía atascarse en errores o producir scripts poco útiles, Terminus detecta inconsistencias, propone mejoras y, lo más revolucionario,
puede incluso usar herramientas externas para probar en tiempo real lo que genera. Esto no solo lo posiciona por encima de su propia evolución anterior, sino que lo acerca peligrosamente a competir con gigantes como GPT-5 y Claude en entornos de programación avanzada. Terminus no solo promete, ya está demostrando que puede ejecutar al nivel de los grandes. La enorme diferencia de precio con GPT-5, Claude y Google Gemini. Si hay un punto donde DeepSeek Terminus deja a todos boquiabiertos es en el precio. Mientras gigantes como GPT-5 de OpenAI, Claude de Anthropic o Gemini de Google siguen atados a costos altísimos de infraestructura, Terminus ha sido diseñado para ser mucho más accesible. El resultado: una diferencia brutal que lo coloca como una de las opciones más competitivas en el mercado de la inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, hablamos de reducciones de costos que en algunos casos superan el 80% frente a los líderes actuales. La estrategia de DeepSeek es clara. Mientras otros se enfocan en el rendimiento premium, ellos buscan la democratización del acceso a la IA. Esto significa que empresas pequeñas, startups o incluso instituciones educativas podrán utilizar un modelo de altísimo nivel sin arruinar su presupuesto. Y no es un detalle menor. En un entorno donde cada consulta a modelos como GPT-5 puede costar céntimos que se acumulan rápidamente en facturas millonarias, Terminus se convierte en un verdadero game changer. Además, este enfoque presiona directamente a los gigantes tecnológicos. ¿Qué pasará si los usuarios descubren que pueden obtener resultados competitivos pagando una fracción del costo? La guerra de precios podría acelerar más rápido de lo esperado, y eso obligaría a OpenAI, Google y Anthropic a repensar sus estrategias. Terminus no solo compite en tecnología, compite en economía, y ese puede ser el golpe más duro que recibe la élite de la IA en los últimos años. Porque Terminus podría ser la versión de código abierto más audaz del año. Si algo distingue a DeepSeek Terminus del resto de modelos es su carácter de código abierto. En un panorama donde la mayoría de gigantes tecnológicos guardan celosamente sus avances, DeepSeek apuesta por liberar un modelo híbrido, potente y económico para que la comunidad lo use, lo pruebe y lo mejore. Esta decisión no es casual, es una declaración de guerra contra el secretismo de OpenAI, Google y Anthropic. Lo audaz de Terminus es que no solo comparte acceso, sino que lo hace con un nivel de rendimiento que compite de tú a tú con los grandes. Esto abre la puerta a investigadores, startups y desarrolladores de todo el mundo para crear aplicaciones innovadoras sin las barreras de licencias millonarias. Significa acelerar descubrimientos, democratizar el acceso a herramientas de primer nivel y generar un ecosistema global mucho más dinámico. Al ser abierto, también aumenta la posibilidad de usos indebidos. Pero DeepSeek parece decidido a asumir ese reto con políticas de seguridad y versiones safe que ponen límites claros. Terminus, en definitiva, no es solo un modelo. Es una apuesta ideológica por un futuro donde la inteligencia artificial no pertenezca solo a las corporaciones, sino a todos. Tencent ha sorprendido al mundo con el lanzamiento de Parallel R1, un modelo de inteligencia artificial que no solo procesa más información en menos tiempo, sino que literalmente piensa de forma diferente. A diferencia de los sistemas tradicionales, que siguen una sola línea de razonamiento hasta llegar a una respuesta, Parallel R1 se divide en múltiples caminos paralelos antes de decidir cuál es la mejor solución. Esta técnica se inspira directamente en cómo los humanos exploramos alternativas cuando enfrentamos un problema complejo. La clave detrás de este avance está en el aprendizaje por refuerzo, un método que permite al modelo evaluar los diferentes escenarios, descartar caminos menos efectivos y reforzar aquellos que llevan a respuestas más precisas. Gracias a este enfoque, Parallel R1 alcanzó resultados impresionantes. En los exámenes matemáticos AIME 25, su precisión aumentó un 43% respecto a versiones anteriores, acercándose peligrosamente a la forma en que los humanos resuelven este tipo de pruebas. Pero lo más inquietante es que la IA no solo aprendió a pensar en paralelo, sino que incluso mostró capacidad para verificarse a sí misma, corrigiendo sus propios errores sin intervención humana. Esto abre un debate fascinante. ¿Estamos ante el primer paso de una IA que no solo responde, sino que razona como un ser humano? Tencent no ha ocultado que este avance podría transformar la investigación científica, el diseño de sistemas complejos y la propia evolución de la IA. Porque el aprendizaje por refuerzo hizo que este sistema razonara como los humanos. El verdadero secreto detrás de Tencent Parallel R1 no está solo en su arquitectura paralela, sino en cómo fue entrenado. Aquí entra en juego el aprendizaje por refuerzo, una técnica que ha revolucionado la forma en que las inteligencias artificiales toman decisiones. A diferencia del entrenamiento tradicional,
que se limita a predecir la siguiente palabra o acción basándose en datos, el aprendizaje por refuerzo le da al modelo algo mucho más humano: experiencia y retroalimentación. En la práctica, Parallel R1 se enfrentó a miles de problemas, tomó diferentes caminos de razonamiento y recibió recompensas o castigos según la calidad de sus respuestas. Este ciclo constante de prueba y error hizo que la IA aprendiera no solo cuál era la respuesta correcta, sino cómo llegar a ella de la manera más eficiente, imitando la forma en que los humanos aprendemos de nuestros aciertos y errores. El resultado es sorprendente. Parallel R1 no se limita a seguir patrones estadísticos, sino que evalúa escenarios, explora opciones y corrige su rumbo, tal como lo haría una mente humana. De hecho, investigadores señalaron que en algunos casos la IA parecía dudar y reexaminar sus propios pasos, un comportamiento hasta ahora impensable en sistemas artificiales. Este avance plantea una pregunta clave. Si una IA ya puede aprender, corregirse y razonar mediante refuerzo, ¿qué tan lejos estamos de que también desarrolle formas de intuición? Los números que lo cambiaron todo. Cuando se habla de avances en inteligencia artificial, los números no mienten. Y en el caso de Tencent Parallel R1, los resultados en los benchmarks fueron simplemente demoledores. El modelo logró un incremento del 43% en AIME25, un examen matemático diseñado para poner a prueba el razonamiento complejo. Para los expertos, este salto no es una simple mejora técnica, es una señal de que la IA empieza a dominar áreas donde antes fallaba constantemente. Lo más sorprendente es que estos avances no fueron fruto de un entrenamiento lineal, sino del uso de un enfoque radical, el pensamiento paralelo. Durante su entrenamiento, Parallel R1 no se limitó a seguir un camino único hacia la respuesta correcta. En lugar de eso, se dividió en múltiples rutas de razonamiento, explorando varias posibilidades al mismo tiempo y luego evaluando cuál era la más prometedora. Es como si el modelo hubiera aprendido a pensar en equipo, pero dentro de sí mismo. Con el tiempo, esta capacidad se fue perfeccionando. De un razonamiento algo caótico al principio, pasó a un estilo más estructurado, comparativo y flexible, hasta alcanzar un nivel que muchos investigadores consideran inquietantemente humano. Pero lo que más ha sorprendido a la comunidad científica es el potencial que esta técnica abre para el futuro. Imagina una IA no con una sola mente, sino con decenas de mentes internas colaborando en paralelo, cada una explorando caminos distintos y luego fusionando sus hallazgos. Esto podría cambiar por completo la investigación en IA, desde acelerar descubrimientos científicos hasta resolver problemas complejos que hoy parecen imposibles. En otras palabras, Tencent Parallel R1 no solo aumentó sus puntuaciones, cambió la forma de razonar de las máquinas. Y este podría ser el inicio de una nueva era donde las IA no piensen como algoritmos, sino como auténticos colectivos de inteligencias dentro de un solo sistema. La gran pregunta es, ¿estamos listos para convivir con modelos que ya no razonan como máquinas, sino como enjambres de mentes que cooperan entre sí? Las inquietantes implicaciones de un razonamiento humano en las máquinas. El avance de Tencent Parallel R1 plantea una cuestión que hasta hace poco pertenecía al terreno de la ciencia ficción. ¿Qué ocurre cuando una máquina no solo calcula, sino que razona como nosotros? La diferencia es sutil pero profunda. Una IA que resuelve ecuaciones de forma mecánica es predecible. Una IA que imita el proceso humano de exploración, comparación y autocorrección entra en un terreno mucho más complejo y delicado. La primera implicación es la autonomía creciente. Si una IA puede evaluar múltiples caminos y aprender de sus propios errores, podría empezar a tomar decisiones sin supervisión humana directa. Esto abre la puerta a aplicaciones revolucionarias en ciencia, medicina o ingeniería, pero también a dilemas éticos y de control. Además, la frontera entre inteligencia artificial e inteligencia humana comienza a difuminarse. Cuando un sistema es capaz de razonar, justificarse y verificar sus conclusiones como lo haría una persona, surge una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto estamos creando máquinas que no solo trabajan para nosotros, sino que también podrían pensar como nosotros? DeepSeek y Tencent no solo han presentado modelos de inteligencia artificial más potentes, han marcado un antes y un después en la forma en que entendemos la tecnología. DeepSeek Terminus rompe esquemas con su razonamiento híbrido y agentes que usan herramientas reales, mientras que Tencent Parallel R1 da un paso inquietante hacia el pensamiento paralelo, imitando cada vez más la forma en que los humanos razonamos. Dos visiones distintas, pero con un mismo mensaje: la IA ya no es solo un asistente, es un actor central en la evolución de la humanidad. El desafío es doble: aprovechar su potencial para transformar la ciencia, la medicina y la comunicación,
y al mismo tiempo enfrentar los dilemas éticos y de control que estas nuevas inteligencias plantean. La revolución ya está aquí. ¿Estamos listos para ella? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene.